Hoy vamos a empezar una nueva serie que en realidad es una enseñanza de cómo estudiar la Biblia, porque siempre nos dicen, tienen que leer la Biblia, tienen que leer la Biblia, pero es un libro muy especial que si no sabemos cómo acercarnos a él, cómo estudiarlo, no vamos a obtener el mismo provecho. Pero a este estudio lo vamos a llevar todavía más allá, porque yo lo que quiero es que aprendan a amar la palabra de Dios, no nada más estudiarla y apreciarla, sino realmente amarla y entender por qué es tan importante. Amén. Así que yo espero que esta nueva serie los inspire realmente a mirar la palabra desde desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Amén. Entonces, todos sabemos. La mayoría de las cosas que voy a decir, yo creo que ya todas las sabemos intelectualmente, ¿ok? Pero vamos a profundizar un poquito más para que entendamos la verdadera razón del por qué es que debemos estudiarla, leerla y meditarla. Amén. Entonces, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Sabemos que ese es el alimento espiritual que el Señor ha preparado para nosotros. Es un libro que contiene absolutamente todo lo necesario para que nosotros podamos llevarlo a nuestra vida. Es como si fuera nuestro instructivo de uso, digamos. Todas las cosas que se crean tienen una función, tienen un propósito. Y las cosas que el hombre crea generalmente traen un instructivo. Entonces, la Biblia es como nuestro instructivo, cómo es que funciona el ser humano. Entonces, tenemos que aprender a mirarla también como una guía, como nuestra guía. Pero claro que Satanás y las cosas mundanas obviamente odian la Biblia. Ellos no quieren que nosotros conozcamos al Señor, que nosotros apliquemos su palabra. Porque recuerden que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Entonces Él quiere destruir nuestra relación con el Señor, quiere destruir nuestra vida, quiere separarnos del Señor. Y la manera más fácil que Satanás usa es separándonos de su palabra, ¿ok? Porque es la cosa material que Dios dejó aquí en la tierra para que pudiéramos tener un encuentro con Él. Amén. Y hay cosas que son muy sutiles y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, porque, por ejemplo, las distracciones que tenemos son cosas muy sutiles que Satanás usa para que no pongamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. No sé si se han dado cuenta que a veces quieren leer su Biblia y de repente ¡pum! Les suena la aplicación o les suena el mensajito y les da curiosidad a ver quién mandó esto y de repente ya se pasaron ahí 10, 15 minutos viendo y entonces ya se distrajeron de leer la palabra, ¿verdad? Lo mismo pasa con nuestros trabajos, pueden ser nuestros trabajos normales si vamos a trabajar a algún lugar o los trabajos en casa. Cualquier tarea que tengamos que hacer, sí, la tenemos que hacer, pero muchas veces Satanás lo va a utilizar como distracción. Nos va a hacer creer que eso es prioridad. Ah, no, primero tengo que terminar esto y luego ya me siento a estudiar, a leer la palabra. Pero también eso es un engaño que Satanás puede utilizar. O muchas veces decimos, ay, voy a leer la Biblia y nos empieza a dar sueño. O estamos muy cansados para ver la palabra del Señor o para estudiarla, para analizarla. Y eso también son cosas de Satanás que nos susurra. Y nuestra propia carne, obviamente, porque aquí hay dos cosas, las cosas mundanas que vienen de nuestra carne y Satanás. Y cuando se juntan, híjoles, ahí nos desconectan de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué es importante leer la Biblia? Vamos a ver así a grandes rasgos. La Biblia nos ayuda a conocer a Dios íntimamente, nos ayuda a entender los propósitos del Señor, nos ayuda a entender la historia de la humanidad, la historia del Señor, y lo empezamos a conocer y a comunicarnos con Él a través de su palabra para comenzar una relación personal con el Señor. Es decir, que empezamos a escuchar su voz y también empezamos a reconocerla, porque el mundo nos va a decir una cosa, pero Dios dice otra, y entonces vamos a ir a decir, no, esto es Dios, o podemos tener discernimiento de decir, no, esto no viene de Dios. Entonces empezamos a reconocer la voz del Señor cuando leemos la Biblia.
También vamos a conocer cuáles son los deseos de Dios para nosotros. Vamos a entender cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito, como mencionaba hace un momento. Vamos a ver cuál es nuestro instructivo, qué quiere Dios que hagamos, cómo vamos a funcionar. Vamos a conocer su voluntad y sus mandamientos. Recuerden que sus mandamientos nos van a enseñar cómo es que nosotros debemos amarlo a Él y amar a otras personas. Y vamos a conocer cuáles son los principios espirituales por los que se maneja este mundo, para que todo nos vaya bien, para que podamos tener bendiciones del Señor. Y una cosa que es súper importante, que cuando leemos la Biblia, eso nos prepara para enfrentar los peores momentos de nuestra vida, porque van a llegar. No, no vivimos en el cielo, desafortunadamente todavía no vivimos en el cielo. Entonces, todos los problemas, todas cosas difíciles, situaciones que lleguen a nuestra vida, si no estamos preparados con fundamento en la palabra del Señor, nos van a derrumbar, nos van a meter en depresión, no nos van a dejar avanzar, nos van a alejar del Señor, ¿ok? Entonces debemos leer la Biblia para estar preparados. Y ya cuando estamos preparados, cuando conocemos al Señor, que tenemos esta relación con Él, que entendemos sus propósitos, entonces nosotros vamos a poder ayudar a otros a enfrentar situaciones difíciles también y les vamos a dar palabras de aliento y les vamos a hablar de la palabra de Dios para sostenerlos cuando esas tormentas vengan a la vida de otras personas. Amén. El Señor siempre nos va a utilizar como modelos y muchas veces, más bien, casi nunca nos va a pedir permiso para utilizarnos como modelo. Pero hay que dejarnos usar por el Señor porque de verdad no hay nada que nos dé más plenitud, que nos haga sentir más felices que ser utilizados por el Señor. Amén. Ahora dice así la palabra en Juan 5:39 y 40. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esta vida eterna. No debemos caer nunca, tampoco, en el error de que, yo estudio mucho la Biblia, yo la leo y yo la medito y yo me sé todas las cosas de teología y si no tenemos una relación con Jesús, si eso que estamos leyendo no nos acerca más a Jesús, entonces debe ser un foco rojo, porque Jesús dice, sí, ustedes creen que están estudiando y estas escrituras son las que hablan de mí, así que ustedes necesitan venir a mí para poder tener esa vida eterna de la que habla la palabra. Entonces nosotros vamos a tener cuidado de cuando estudiamos la palabra, no la vean como que, sí, voy a conocer toda la teología, me voy a saber todos los mandamientos. No, si eso no nos hace tener una relación con el Señor, ahí hay algo. Tenemos que orar para que el Señor nos muestre cómo debemos estudiarla, cómo debemos acercarnos a la palabra del Señor, ¿ok? ¿Cómo es que funciona la Biblia? Y esto es, para mí es, parece muy sencillo, pero es algo maravilloso, porque la Biblia realmente necesitamos saber cómo usarla, cómo es que funciona, ¿ok? Entonces, cuando leemos la Biblia, podemos entender y ver cómo es que Dios muestra su poder, cómo responde a las necesidades de las personas, cómo demuestra su amor. Y no solo a aquellos que lo han aceptado, sino también hacia aquellos que lo han rechazado. Cuando leemos la Biblia, no solamente estamos leyendo la historia de Israel y del Señor y del Mesías, sino que entendemos cómo es que Dios trabaja en el mundo. Podemos leer los milagros que ha hecho y como sabemos que son verdad, pues eso nos invita a, a querer vivir la Biblia con todos los milagros que hace el Señor. Cuando vemos cómo trabaja, podemos entender lo majestuoso que es y lo admiramos. Y entonces decimos, yo también quiero ver eso en mi vida. Yo como quisiera ver este milagro. Yo quiero que Dios haga esto. ¿Cierto? Nos inspira a vivirla realmente. Y después también nos da motivación para ir a compartir esa palabra con otras personas. Porque cuando nosotros realmente vivimos con el Señor, vamos a empezar a ver sus milagros en nuestra propia vida. Es lo que llamamos nosotros testimonios. Y entonces cuando yo tengo un testimonio, yo quiero ir a platicárselo a alguien, yo quiero decirle, mira, esto hizo Dios conmigo. Entonces así es como funciona la Biblia.
leemos todo lo maravilloso que Dios ha hecho y eso nos da ánimo para seguir adelante y entonces querer vivirlo también. Y cuando lo vivimos, se lo llevamos a otras personas. Entonces ya no nada más nos quedamos como eh, consumidores de la palabra, sino que vamos a ir a servir al mundo, que es en realidad lo que Dios quiere que hagamos. Y esto quiero que lo sepan muy bien, que se les quede bien grabado, que el éxito o el fracaso de nuestra vida depende en gran parte de cuánto de la Biblia podemos entender y guardar en nuestro corazón y en nuestra mente para poder ponerla en práctica. Si quiero recibir bendiciones, si quiero que las cosas funcionen para mi bien, como dice la palabra, entonces eso depende de cuánto yo ponga de inversión en estudiarla, en leerla, en querer tener una relación con el Señor y, y bueno, hacerla crecer. Josué 1:8 dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Entonces, ¿qué llamamos éxito en la vida? En realidad, porque bueno, podemos estar hablando del éxito según el mundo, ¿verdad? Ser muy rico, tener muchas cosas o tener una buena carrera, qué sé yo. Pero no, tener éxito, de acuerdo a la Biblia, significa realmente cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Entonces, si yo vivo conforme a los propósitos del Señor, yo estoy teniendo éxito en esta vida, que me va a traer muchas bendiciones, no nada más en esta, sino en la siguiente, ¿ok? Entonces, quiero que piensen así. Cuando hablamos de tener éxito aquí en esta vida, es estar cumpliendo la función de manera adecuada que Dios nos ha, para lo que nos ha creado. Amén. Ahora, de nada nos sirve conocer la formación de la información de la Biblia, perdón, no la formación, la información, los detalles de las historias y la teología correcta si éstas no nos incitan a tener una transformación genuina. Y esto es bien importante porque de verdad he conocido a muchísimos cristianos que realmente se creen cristianos y creen en el Señor y van a la iglesia y dicen que leen su Biblia y oran, pero cuando ve uno sus vidas, no son un reflejo de lo que dice la palabra. Su vida sigue igual, siguen sin transformarse, siguen diciendo groserías, siguen hablando mal de las personas, siguen diciendo mentiras, siguen disfrutando de las cosas mundanas. Entonces, si no hay una verdadera transformación, si no hay algo que haya cambiado en la persona, entonces quizá de nada está sirviendo que estén leyéndola porque no están poniendo su corazón. Jesús dijo, no están buscándolo a Él realmente. Ellos nada más investigan y escudriñan la palabra, pero no para encontrar a Dios, sino para llenarse de más información, de decir, ay, es que yo sé y es que yo entiendo la Biblia y todas las doctrinas, etcétera, pero no es para encontrar a Dios. Entonces vamos a tener cuidado en eso, que además la Biblia es como una caja de tesoros y tesoros escondidos, porque es un libro que nos va a decir cosas que ningún otro libro en el mundo, que ninguna otra persona nos puede enseñar. Entonces tenemos que aprender a apreciarla y a mirarla con amor realmente, porque es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor tiene un propósito muy, muy específico para los hijos de Dios. Dice en la segunda carta a Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Entonces el Señor nos ha dado aquí cuatro cosas específicas para las cuales la palabra sirve. ¿Para qué la vamos a estudiar? ¿Para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué necesito escudriñarla? El Señor dice que necesitamos leerla para poder enseñar, porque nos enseña, es decir, nos va a enseñar lo que está bien y lo que está mal. Yo voy a aprender y voy a discernir, voy a entender los mandamientos del Señor. El Señor me va a enseñar a través de su palabra. También la palabra nos va a ayudar
y nos va a reprender a veces. A veces nos reprende directamente cuando leemos un pasaje que decimos, ay, Dios mío, esto es para mí, algo que hice mal, ¿cierto? O cuando alguien nos da una palabra de la Biblia que nos reprende realmente, pero es para ayudarnos a enderezar el camino y guiarnos al siguiente propósito, que es la corrección. La Biblia nos va a corregir. No nada más me va a regañar y me va a decir, estás haciendo esto mal, sino que me va a decir, ahora haz lo correcto de esta manera. Y entonces nos corrige y nos muestra el camino de cómo se deben hacer las cosas o de cómo no se deben hacer. Y lo último que la palabra nos dice es que es buena para instruir. Es decir, que yo voy a obtener todo lo que Dios quiere depositar dentro de mí y yo después voy a ir a compartirlo con otras personas. Entonces tenemos que conocer bien la Biblia, tenemos que entenderla y apreciarla para que después nosotros podamos ir a instruir a otras personas. Y yo de verdad sigo creyendo que no tenemos mucho tiempo. Y si el Señor quiere que instruyamos, pues entonces nos tenemos que apurar realmente a que el Señor nos enseñe, que nos reprenda si nos tiene que reprender, que nos corrija lo que tengamos que ser corregidos, para que nosotros podamos ir a instruir a otras personas, porque estamos perdiendo tiempo. Entonces debemos utilizar el tiempo que nos queda para instruir a los demás. Amén. Eclesiastés 12, 9, 11 dice, el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados de las de los maestros de estas colecciones, dadas por un pastor. Este es Salomón hablando. Y entonces él dice que la palabra de sabiduría que obtuvo de Dios, él la utilizó para enseñar a otros. Y es la mentalidad que debemos tener. Señor, háblame, yo quiero conocerte, yo quiero tener una relación contigo y después quiero ir a enseñar a otros. Porque la mayoría de las personas a nuestro alrededor realmente no conocen a Dios. Y entonces Dios quiere utilizarnos para que nosotros llevemos esa palabra a quienes lo necesitan. Amén. Entonces nosotros tenemos que amar la palabra. Cuando nos preparamos para leer, para estudiar y para meditar en la palabra de Dios, tenemos que creer que Él nos va a hablar y que tiene algo importante que decirnos cada día, cada vez que se vayan a sentar a leer su Biblia. Quiten todas las distracciones que pueda haber. Si su teléfono los distrae, apaguen el teléfono. Si necesitan estar en un cuarto ustedes solos, vayan a un cuarto ustedes solos. Busquen el lugar, el momento y todas las cosas que sean necesarias para poder poner atención a lo que van a leer. Y piensen así, ahora Dios me va a hablar, el Dios del universo me va a decir algo importante hoy. Señor, ¿qué quieres decirme hoy? Quiero escucharte. Tú dime, porque todo lo que Dios dice en su palabra es importante, hasta los mínimos detalles. Y les aseguro que cada día van a alimentarse de algo, van a empezar a alimentarse y van a empezar a experimentar ese amor por la palabra cuando la ven así. El Señor les va a hablar, pongan atención. Amén.